Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Una nueva emisión de Nuestra Voz y como siempre están todas las voces. Hablando de voces, el día de hoy, en la segunda parte del programa, vamos a comentar todos los temas de actualidad, lo que está pasando en el día a día, con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Pero comencemos por un tema importantísimo, que son todas las actividades que realiza ATILRA, recorriendo todo el país. Y cuando digo recorriendo todo el país, si tenemos un video, ¿sí? A ver si lo tenemos ahí, el video, que es la presentación de la unidad de traslado de alta complejidad. Bueno, la clínica 10 de septiembre de ATILRA, la presentación de la unidad de alta complejidad. Esto muestra un compromiso con la educación. ¿Por qué? Porque obviamente informar, invertir con la tecnología y obviamente con la salud, pilares fundamentales de la institución. Señores, hablando de educación, continuamos con la presentación del libro Desde el Alma. Tenemos la primera placa que hace referencia a los agradecimientos. Lo tenemos ahí. Freire, Rafaela, Villa María, Esperanza, donde Héctor Etín Ponce presentó el libro Desde el Alma. Relatos y aforismos del Pago Chico a la aldea global, que fue prologado por Alejandro Apo y por Felipe Piña. Pero también la presentación del libro se extendió por distintos lugares del país y en la localidad del Trébol. Y las próximas presentaciones va a ser en Galvez, en Selva, Santiago del Estero y en Chivilcoy. Córdoba, Galvez, Santiago del Estero y Chivilcoy. Ahí estamos viendo las imágenes que nos enviaron hace ratito, ¿no? Que ocurrió en estos días en la presentación del libro en Freire. Y ahora sí, señores, comenzamos de lleno Nuestra Voz con los entrevistados del día de hoy. ATILRA es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. ATILRA, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, antes de presentar a los invitados, tengo que comentarle porque este fin de semana se va a realizar el día viernes 1 de julio y 2 de julio las jornadas interdisciplinarias sobre consumos problemáticos, consecuencias en la salud integral y abordajes desde la articulación comunitaria. Realmente una multiplicidad de actividades que se desarrollan desde ATILRA y ahora sí, presentamos a los invitados del día de hoy. Qué semanita, qué complejidad, cuánto ruido político más allá del ruido económico,
comienzo presentándolo a Patricio Mauche, politólogo. Muchas gracias por venir acá al programa. Gracias por la invitación. Y acá en la otra parte del programa estamos con Julián Libonati, director de la consultora 3.0. También vamos a hacer un análisis de qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, vamos a hacer eso y gracias, Gustavo, por la invitación. Por supuesto, muy agradecido que estén ambos acá. A ver, ¿qué es lo que está pasando? El primer punto sería preguntarle a ambos. Bueno, la oposición trabaja para las elecciones del año que viene. En trabajar para las elecciones tenemos algunos que se apresuran a hablar. Por ejemplo, exministros de Economía de Mauricio Macri hablan como si en su gobierno no pasaba nada. ¿Por qué digo esto? Porque ahora es una situación tensa, es una situación delicada. Esto que está marcando la cancha. Bueno, salieron a hablar desde el gobierno. A otro economista, un colega que me tocó entrevistar, me dijo, el gobierno, la alianza gobernante está mostrando la fractura expuesta. O sea, se fracturan y muestran como el hueso quebrado, se lo muestran a toda la comunidad, ¿no? Bajo ese hilo conductor, un contexto internacional. ¿Comenzamos por ti, te parece? Dale. Sí, lo que describís me lleva a pensar una cuestión que venimos charlando hace tiempo en distintos encuentros con vos, que es la política sigue generando problemas de la política y la agenda de la gente dónde está. Entonces, si uno empieza a pensar, uno a principio de año decía, bueno, esto se va a llevar el agua para su cauce, va a frenar, se va a reordenar, va a salir la gestión. No está pasando. En ambos lados lo único que vemos es más problemas de la política y ninguno tiene como el gesto para decir, bueno, ordenémonos, calmémonos, pensemos en el año que viene y empecemos a trabajar una agenda con la gente. Entonces, lo pienso desde la gestión es un problema, porque lo poco que se puede hacer de la gestión está tapada por la interna de la interna en el PJ y mismo también dentro de la oposición. Y lo pienso desde las campañas. ¿Cómo vos podés salir a fin de año, el año que viene? Porque empecemos a pensar en desdoblamiento electoral, que en fin de año en muchas provincias ya van a empezar a conversar el cierre de listas. ¿Cómo salís a pedir el voto en este contexto? ¿Desde dónde? Si lo único que le está llegando a la gente es la discusión, que no, sin ningún provecho para ellos. Entonces lo veo complejo desde ese lado. ¿Desde dónde podemos sintonizar con la opinión pública? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar a Julián Libonati, pero cuando decimos desde dónde podemos pedir el voto, iba a decir, justo utilicé involuntariamente la palabra perder. ¿Será que se va a perder la asistencia en estas próximas elecciones? Porque van a decir, muchachos, ustedes de la gestión anterior hablan como si nada y pasó. Y ustedes de la gestión actual que iban a resolver las cosas todavía no están resueltas. A ver, a mí me toca hablar desde la opinión pública y desde la opinión pública cuantitativa. Y en ese marco me parece que es importante señalar cuál es el volumen de aprobación y rechazo actual de este gobierno. Y esto lo digo porque si uno camina, habla, hace charlas, cafetea con distintos actores de la política y del análisis político, lo que está dando vuelta es que hoy el gobierno nacional está en su punto más bajo y que puntualmente hay una erosión particular y sustancial de los indicadores de aprobación. Y la verdad que nosotros cuando evaluamos las encuestas no vemos un cambio sustancial en cuanto a indicadores claves de aprobación y rechazo del gobierno nacional. Si hoy le preguntamos a los argentinos si aprueban o rechazan la gestión del gobierno nacional, un 34, 35, 36% aprueba la gestión del gobierno de Alberto y cerca de un 55 o 60 rechaza. Mismos volúmenes, mismas dimensiones, mismos contornos que lo que pasaba hace un año atrás. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Hubo un cambio en la opinión pública o hubo un cambio en la oferta política? Me parece que está el cambio en la oferta política y puntualmente el cambio es la aparición de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, este nuevo escenario, este nuevo run que se está dando vuelta es, en términos prácticos, la aparición de un nuevo dirigente de peso en el entramado político, puntualmente Cristina Fernández de Kirchner. Nos detenemos ahí entonces y pasamos con Patricio y vos, ¿no? Dijiste, la irrupción, un nuevo, pero, a ver, fue presidenta de la Nación. Esta irrupción, obviamente que Cristina, la mejor oradora, un cuadro político realmente excelente, pero
por las encuestas que vos y tus colegas nos han demostrado, tiene un desgaste, ¿no es cierto? Pero es algo que está detectando el electorado y la opinión pública. Cuando hace 6 meses nosotros le preguntamos a los votantes del Frente de Todos a quién votarían, a Alberto Fernández o a Cristina Fernández de Kirchner, había mitad y mitad. La mitad de esos votantes del Frente de Todos nos decían que iban a votar a Alberto Fernández, la otra mitad a Cristina Fernández de Kirchner. Ese escenario, ese contorno electoral cambió. Hoy, de cada 3 votantes del Frente de Todos, 2 nos manifiestan que votarían... El 66%. Exactamente, el 66% de los votantes del Ahora, Frente la pregunta, de Todos. sobre ese total, es términos relativos, en términos absolutos, ¿perdió caudal o no perdió caudal? Porque ¿cuál fue la estrategia diferenciadora cuando triunfaron? Nos vamos a marcar diferentes de Juntos por el Cambio, porque 2 partes que tenían puntos de vista diferentes coexisten en una alianza gobernante. ¿Sí? Sí, ir hacia el centro. Y ahí se sumó el masismo, se sumó un sector, ustedes nos marcaban en todas las encuestas, vos, Sheila Wilker, el mismo Raúl Timerman, marcaban, bueno, el piso y techo que tenía cada uno, y Cristina pudo romper el techo que tenía. Eso es cierto, de hecho, el techo de Cristina hoy sería cerca de 35 a 36 puntos, pero también fíjense en cuál es la estrategia discursiva de Cristina Fernández de Kirchner. Le está hablando a alguien más que su electorado propio. Y me parece que la última jugada del plan social... ¿Se juntó con Melconian, por ejemplo? Melconian, la discursividad vinculada al plan social, tiene que ser interpretada y leída como un esfuerzo de Cristina Fernández de Kirchner por sintonizar, como decía Pato, con otra parte del electorado, que no es necesariamente el suyo. A ver, Patricio. Sí, me parece interesante lo que plantea Julián, porque creo que tiene mucho correlato con lo que, si con el diario Lunes vemos hacia atrás lo que fue haciendo Cristina. Creo que lo que intenta hacer Rodríguez Larreta, pero no le está saliendo del todo. Cristina tomó agenda, tomó el micrófono y se muestra como un estadista. Comparativamente, cuando uno la empieza a escuchar en sus discursos y lo que empieza a escuchar de Cristina es distinto. Cristina no está metida en el ida y vuelta de la política, en estas peleas, aunque posiblemente genere, mande actores a decir, pero ella no es la portavoz de eso. Lo que nosotros escuchamos de ella es que es una estadista que está tratando de correrse y moverse hacia esa clase media que se está cayendo de la ecuación. Creo que por el otro lado, Rodríguez Larreta lo ha intentado hacer bajándose de ciertas peleas y por momentos un poco desapareciendo de la escena pública para no quedarse enredado en esta discusión política. No tiene el mismo efecto, son personas con distintos carismas, distintas llegadas, distintos públicos, pero bueno, es interesante ver el recorrido que puede llegar a tener Cristina y hay que recordar una cosa. Cuando uno empezó a ver estas acciones de Cristina y este como redoble en las apuestas, siempre tiene un hilo conductor. Que nosotros no lo sepamos, no lo veamos, no quiere decir que no exista. Al principio empezaron a decir, bueno, qué loco lo que está haciendo, está rompiendo. Tiene una intencionalidad y creo que la intencionalidad se empezó a ver en los números, entonces hay una agenda. A ver, la intencionalidad es candidatearse a presidente de la Nación, le pregunto a ambos. A ver, esa es la intencionalidad. ¿Subyace eso? Porque en definitiva la gente dice, voy a graficarlo de una manera más simple. Muchachos, falta 1 año y medio y actividad económica hay, sin embargo, la inflación nos está matando todo. Vamos a ver los datos tuyos, sustitución de compras, carne, etcétera, y demás. La consultora tuya, la inflación es un problema político. Ya no parece, antes era un problema económico, ahora la inflación es un problema político directamente. Entonces dice, bueno, pará muchachos, ustedes planteen todas las diferencias que quieran, pero falta 1 año y medio y nos están comiendo los cocodrilos, ¿no? A ver cómo sería el abordaje en esa disputa que se da. Porque es como, vos recién dijiste, Patricio, se alejan de los problemas cotidianos. Instalar este desafío político que plantea Cristina Fernández de Kirchner. Los trae. Este desafío, este desafío político no está alejándose también de lo que pasa en el día a día, porque lo que van a querer, está bien que dijo, bueno, hay que ver por qué se fugan los dólares, que sería un tema de agenda del día a día, pero de pronto plantear un crecimiento personal en vez de decir, pará, remamos en el mismo barco, tenemos que estar remando a la par y no marcándole la cancha uno al otro. Y si querés, repasamos la última serie de Borgen, la última, ¿sí? Que la vi completa y dice, bueno, tenemos la diferencia, pero cuando vayamos a la opinión pública, que
que no sea tan marcada la diferencia o que no sea tan visceral la diferencia. Sí, uno puede inferir, porque claramente uno no está en la toma de decisión del armado político de Cristina, pero creo que vos decías, bueno, falta 1 año y medio para la elección. Pero si Cristina ve que el rumbo económico sigue así, que esa clase media, la cual necesita para pensar en un posible triunfo electoral, con ella a la cabeza o con quien ella designe, bueno, necesita empezarlo ahora el recorrido. Porque lo que empezó a hacer es eso, es separarse de una gestión en la cual no acuerda, en la cual cree que las cosas se deberían de hacer distinto y a desmarcarse desde ahí. Y eso lleva un recorrido, lleva un tiempo, por eso empezó ahora. Porque también creo que lo que debe estar viendo es que la economía va en una dirección, entonces es ahora o después ya soy parte. A ver, Sí, yo sumaría algo, es que hay que pensar cuál es el rol de Cristina Fernández de Kirchner en el electorado, en la opinión pública, en la política argentina, que es el centro gravitacional. Eso no me cae, que marca agenda. Marca agenda. Para el gobierno, para la oposición, Fuerzas impulsoras, para los medios. expulsoras. Es Sí. el centro gravitacional de la política argentina. Eso es En ese marco interpretativo me parece que lo interesante es saber o proyectar qué es lo que puede llegar a ser Cristina. Sí. Y es candidata, respondiendo a tu pregunta, Sí, a ver. o es candidata o es gran electora de una candidatura. Me parece que esas son las dos posibilidades que está manejando, teniendo en cuenta que no hay construcción propia de candidatos en el Frente de Todos. El candidato del Frente de Todos o es Alberto, o es Cristina, o es quien elija a Cristina. De ese núcleo No sale. de La Liga de opciones Gobernadores sale. no tiene peso. No tiene la capacidad de construir un candidato con chances y ganabilidad posible para ser presidente. Sí, creo que a los gobernadores han habido intenciones, si uno mira los últimos 2 años, pero en este contexto, o sea, yo me pienso como gobernador o recomendarle al gobernador, bueno, querés ser candidato presidencial, salí ahora, te estás metiendo en un problema, porque está muy revuelto, las cosas no están claras. Yo pienso, bueno, a fin de año empezamos a pensar el cierre de lista de 2023. ¿Con quién se sientan los gobernadores a discutir? O sea, está complicado. Por lo mismo decir, bueno, salgo a querer posicionarme como pudo hacer Pichetto del otro lado, a querer posicionarme en una posible candidatura a presidente. Me estoy metiendo en un problema, en un río muy revuelto, con una Cristina muy activa y como bien dice Julián, es el centro de la política. Entonces, es difícil. Yo le pregunto a ustedes dos. ¿Sí? Hay una serie de ministerios. El 70% de los ministerios, los más estratégicos, están manejados por la gente del equipo de Cristina. Entonces, la pregunta, para sintetizarlo, es, ve que la cosa está mal y quiere despegarse. El 70% de los ministerios es gente que responde al riñón de Cristina. Entonces, ¿qué falta? Falta el riñón de economía para decir, bueno, ya toda es mi gente y en todo caso yo también soy partícipe de que funcione bien, mal o regular lo que se está haciendo. Sí, no sé hasta dónde querrá avanzar con esa situación. Sí, es claro, es más una cuestión de lo que eventualmente estime mejor para su estrategia política. Ahora también es cierto que una parte sustancial de los votantes del Frente de Todos y del electorado en general, de la opinión pública en general, asume que Cristina tiene alta responsabilidad en la gestión del gobierno. 7 de cada 10 ministros o ministerios están vinculadas al área de Cristina o a la sensibilidad cristinista. Eso lo reconoce la opinión pública. Entonces me parece que Cristina, hubo una frase en las últimas semanas, el que trajo el borracho, que se lleve el borracho, estuvo dando vueltas esa frase. Bueno, estuvo dando vueltas esa frase. Me parece que no ha lugar en materia de protocolo, ¿no? Por supuesto, por fuera de todo tipo de protocolo, pero me parece que Cristina tomó el guante de esa frase porque la opinión pública está sintonizando con esa frase. Entonces, que tome mayor relevancia en ámbitos de gestión, o por lo menos mayor visibilidad, si no es un tema particularmente de gestión, me parece que es hábil para sus intereses y estrategia política. Sí, te complemento con una cosa. También hay que cruzarlo un poco, bueno, ahora seguramente Julián lo desarrolla, con los temas y los problemas de los argentinos. El problema es la inflación. Y la inflación está a cargo de manos de gente Alberto, digamos. Cristina lo puede resumir muy y ahora sí, como hice la pregunta, me tiró el centro acá al conductor, le tiró el centro Patricio Mauche. Vamos a la primera placa, si la podemos ver a pleno, mientras que yo me ubico en la pantalla, ¿sí? Y bueno, acá tenemos, este es el Total País, ¿no es cierto? Es el Total País. Bien. Hicimos una pregunta. Nosotros ya sabemos que la inflación, como decía Pato, es el principal problema del país. Si lo ponemos en números, el 50% de los argentinos estima o opina que la opinión es el principal problema. Nosotros lo que hicimos es hacer un doble clic en esa percepción. Voy a mostrar acá, ¿sí? Acá dice Total País y acá dice Total Clase Media.
y el informe presentado por la consultora Julián Libonati, vemos con tipografía más grande la problemática, pobreza, corrupción, las palabras claves, ¿no? ¿Qué está en la mente del consumidor político? Sería el consumidor de la opinión pública. El consumidor de la opinión pública, ¿sí? Aumentos, desastre, hambre. Y la clase media, pobreza, se repite, aumentos, desastre, precios, Macri, alimentos. Bien, y ahora sí, le voy a pedir, señor director, si vamos a la próxima placa, y acá ya lo dejo a Julián Libonati, por colores. Obviamente Juntos por el Cambio, o los que en el 2019 votaron a Mauricio Macri y los que en el 2019 votaron a Alberto Fernández al frente de todos. Pobreza aparece en ambos, corrupción y hambre aparecen en este grupo, emisión monetaria, emisión, este es un tema no menor, y acá aparece aumentos. Y ahora sí, voy acá. Me parece que hay una primera línea interpretativa, que es en materia inflacionaria, en materia de precios, en materia de carrera, inflación, salarios, la grieta tiende a cortarse. Esa grieta que nosotros cuando evaluamos en grupos focales o en encuestas de opinión pública vemos marcadas diferencias. Los que votaron a Mauricio Macri en el 2019 tienen un chip en la cabeza y los que votaron a Alberto Fernández tienen otro chip. Esos contrastes tan marcados. Cuando abordamos en aspectos inflacionarios, vemos que esas distancias, que esas diferencias entre los dos archipiélagos tienden a licuarse, o por lo menos no están tan marcadas. Y nos parecía llamativo esta idea de que ¿cuál es la primera palabra para las dos demandas? Pobreza. Cuando las dos demandas políticas electorales piensan cuál es el principal problema del país, la primera palabra que se les viene a la cabeza es pobreza. Esa me parece que es la primera línea interpretativa. Ahora, hilando fino y viendo el doble clic de estas nubes, sí podemos entender o ver los distintos encuadres e interpretaciones sobre la inflación. Y vos habías marcado una palabra en el votante de Mauricio Macri que es... Emisión. La palabra emisión. ¿Y por qué subrayamos esa palabra? Porque para el votante de Mauricio Macri, ahora el votante de Javier Milei, la emisión es la causa principal de la inflación. Se representa como causa la emisión de... Y para el votante de Alberto Fernández, ¿por dónde pasa? Ahí dice precios, ¿no? Precios. Cuando están hablando de precios, el votante de Alberto Fernández está diciendo un reconocimiento de lo que está sucediendo. Y sí, lo que está obligando, o está pidiendo, o está demandando el votante de Alberto Fernández es que el Estado tenga mayor capacidad de control respecto del aumento de distintos precios en las bocas de consumo. Así que esos me parece son los dos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos sobre la inflación. En términos generales, la grieta tiende a cortarse. Los efectos percibidos de la inflación tienden a ser similares entre las dos demandas políticas. Ahora, cuando hacemos ese zoom, vemos estas diferencias. Uno culpa a la emisión, otro a los precios y la falta de control del Estado. ¿Tu opinión? Sí, mi opinión es que lo que veo es como también prenden, como decimos, los discursos en ambos lados, ¿no? Porque estaba viendo lo del votante Alberto Fernández, empresarios, monopolio, FMI, cómo si bien en cuestiones generales, como manifestaba Julián, la grieta se cierra en términos del impacto de la inflación y entiendo que el problema del trabajo también, del empleo. Después hacia abajo, cómo cada uno mastica la inflación, ahí ya se empiezan a agrietar de nuevo. Eso es interesante verlo porque en términos de comunicación, bueno, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno a partir de eso? Bien, y ahora cierro con esto, si me tomo acá la cámara 2, cierro acá con el señor Julián Libonati porque dice, recortaron gastos por áreas. Y empezamos voy a leer lo que hay sustitución, o sea, el votante de Macri, el votante de Alberto Fernández, amarillo azul. Voy a marcarte lo más alto porque nos está marcando el tiempo. El trabajo que lo hizo acá el equipo de Julián Libonati. Salidas y entretenimientos, el votante de Mauricio Macri un 51%, el de Alberto Fernández un 47%. Alimentos, la diferencia es muy poca. En ropa, más alta es la del votante Alberto Fernández. En servicios públicos hay 4 puntos de diferencia, más alta de Alberto Fernández. En combustible y automóvil, el votante de Mauricio Macri. Y dejo tu síntesis. Sí, una aclaración, esa es una pregunta de respuesta múltiple, así que nada, se tiene que leer el 50% de los votantes de Macri, hicieron recortes en salidas en entretenimientos y así sucesivamente. Me parece que esto refuerza esta idea de que
salvo en ropa, no tiene que haber diferencias significativas o estadísticamente significativas entre uno y otro votante. El votante de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández hicieron recortes. O sea, los ajustes lo hicieron todos. a la par. Todos hicimos ajustes. Sí, ajuste a la par, algunas priorizando. Como ¿cómo unifica la inflación? Sí, y bueno, tiene otro informe que es la sustitución con la carne, pero contalo, pues tenemos que hacerlo ya mismo. No, bueno, en ese marco hay la sustitución de la carne, es un elemento distintivo y significativo y cultural de los argentinos, como hubo cambios sustanciales en cuanto al consumo de carne, y no solamente tiene que leerse en términos económicos o alimenticios, como es el caso que hablamos, sino en términos políticos, porque la carne no es solamente... Sí, la carne siempre ha marcado a muchos presidentes. Exactamente. ¿Es así o no, políticamente hablando? Exactamente. Bueno, señores, nos tenemos muchísimas gracias. Realmente Gracias. un placer. Tenemos que agradecer a todos ustedes. Y también le voy a pedir acá al cameraman si podemos marcar la ropa, ¿sí?, de Sastrería Windsor, que nos permite este saco, ¿sí?, www.sastreriawindsor.com.ar o @sastreriawindsor, y desde ya el agradecimiento y los saludos a todas las autoridades de ATIERRA. Nos vemos la semana que viene, pero el día sábado, y no es un pero, el día sábado tenemos la edición especial donde vamos a revivir las temporadas de cultura y de arte y de poesía en nuestra voz, en esta señal, por Argentinísima Satelital.